El objetivo de este video, al igual que el anterior, es aplicar la ley de Gauss para determinar el campo eléctrico creado por un plano infinito uniformemente cargado en el vacío. Cuando hablamos de un plano infinito, significa que el espesor de la placa plana es muy pequeño, considerándolo despreciable con respecto al plano. Dicha placa está cargada uniformemente si, por ejemplo, a dicho plano lo dividimos en dos partes iguales, quedando ambos planos con la misma carga. Cada plano tendría una carga igual a la mitad de la carga total del plano infinito cargado de forma uniforme. Entonces, podemos decir que un plano infinito está cargado uniformemente si al dividirlo en una cantidad cualquiera de partes iguales, dichas partes tienen el mismo valor de carga. De la misma forma que hicimos el análisis en el video anterior, lo vamos a hacer ahora. Por lo tanto, antes de aplicar la ley de Gauss para el campo eléctrico, debemos averiguar cómo son las líneas de campo eléctrico generado por un plano infinito cargado uniformemente. Vamos a investigar cómo es el campo eléctrico en el punto P. Si elegimos una partícula cargada Q1 ubicada a una determinada distancia del punto O, el campo eléctrico generado en el punto P por dicha partícula tiene la dirección y sentido que se muestra en la pantalla. Si tomamos una partícula Q2 ubicada en una posición simétrica con la partícula Q1 con respecto al punto O, dicha partícula genera en el punto P un campo eléctrico con la dirección y sentido que se muestra en la imagen. Sumando vectorialmente ambos campos eléctricos, tenemos que el campo eléctrico resultante en el punto P tiene una dirección perpendicular al plano como se muestra en la pantalla. Si tomamos otro punto Q próximo al borde del plano, podemos observar que el campo eléctrico resultante en el punto Q no es perpendicular al plano cargado, ya que no se cumple con la condición de simetría como lo vimos anteriormente. Por tal motivo, siempre vamos a considerar un plano infinitamente grande, así cada partícula cargada que elijamos siempre encontraremos otra partícula cargada simétrica. Y por ende, como se muestra en la figura, el campo eléctrico en cualquier lugar es perpendicular al plano. De esta manera, hemos llegado a demostrar cómo son las líneas de campo eléctrico, creado por un plano infinito cargado uniformemente. Ahora pasaremos a deducir la ecuación que nos permita determinar el campo eléctrico generado por una placa plana infinita cargada uniformemente. La forma de las líneas del campo generado por el plano sugiere elegir como superficie imaginaria para aplicar la ley de Gauss a cualquiera que posea una cara de cada lado del plano que sea paralela a este. En este caso, elegiremos una superficie cilíndrica colocada como muestra la figura. Para calcular el flujo de campo eléctrico a través de la superficie cilíndrica, la dividiremos en dos, la superficie lateral y la de sus tapas, como se ve reflejada en la ecuación que se muestra en la imagen. Como podemos apreciar en la figura, ninguna línea de campo atraviesa la superficie lateral. Por lo tanto, podemos decir que el flujo de campo eléctrico a través de ella es cero. Por ende, podemos decir que el flujo de campo eléctrico que atraviesa el cilindro es igual al flujo de campo eléctrico que atraviesa ambas tapas. Para determinar el flujo de campo eléctrico que atraviesa una de las tapas, podemos utilizar la última ecuación que apareció en pantalla. Entonces, podemos decir que el flujo que atraviesa la superficie cilíndrica
es igual al doble del flujo de campo eléctrico que atraviesa una de las tapas del cilindro, como se expresa en la siguiente ecuación. Al ser las tapas paralelas a la placa, tenemos que el vector superficie tiene una dirección perpendicular al plano, teniendo la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. De esta manera, el ángulo que se forma entre el campo eléctrico y el vector superficie es 0 grados. Por lo tanto, el flujo de campo eléctrico que atraviesa la superficie cilíndrica es igual a 2 multiplicado por el valor del campo eléctrico en la superficie por el valor de la superficie de la tapa. Si aplicamos la ley de Gauss, nos dice que el flujo de campo eléctrico que atraviesa la superficie cilíndrica es directamente proporcional a la carga neta encerrada en dicha superficie. No es la carga total del plano. Igualando las dos ecuaciones que aparecen en pantalla, obtenemos la siguiente ecuación. Despejando el campo eléctrico, obtenemos el campo eléctrico generado por un plano infinito cargado uniformemente, pero todavía no hemos llegado a expresar el campo eléctrico generado por una placa infinita cargada uniformemente. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente. Si una cantidad de carga Q que se encuentra distribuida uniformemente en una superficie de área S, el cociente entre Q y S define la densidad superficial de carga. Teniendo en cuenta la densidad superficial de carga, llegamos finalmente a la ecuación de campo eléctrico generado por un plano infinito uniformemente cargado con carga positiva que se muestra en pantalla. Esta ecuación refleja el hecho de que el campo eléctrico generado por el plano no depende de la distancia a este, sino solo de la densidad superficial de carga y de la constante de permitividad eléctrica. En otras palabras, el campo eléctrico es uniforme a ambos lados del plano. Pese a que la ecuación fue demostrada para determinar el módulo del campo generado por un plano infinito cargado positivamente, es válida también para un plano infinito cargado negativamente.